Hoy tengo el placer de conversar con Lucía Bellocchio, la fundadora de Trend Smart Cities, una agencia de consultoría especializada en ciudades inteligentes. Además, ella es directora del programa de diplomado en ciudades inteligentes de la Universidad Austral en Argentina. Bueno, en resumen, ella es realmente una experta en temas de ciudades inteligentes. Bueno, no vamos a esperar más a nuestra invitada especial. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, un placer conversar contigo. Para que la audiencia te conozca un poco mejor, no sé si nos puede comentar un poco acerca de ti y acerca de la organización que fundaste. Claro que sí. Bueno, sobre mí, me gusta siempre presentarme como una apasionada por las ciudades y por el mundo urbano. Eh, Desde chica me gusta, me interesa todo lo que tiene que ver con esta intersección entre personas, entre todo lo que sucede, ¿no? Entre nosotros las personas con el entorno que habitamos, con las ciudades preferentemente y la tecnología, ¿no? Cómo la tecnología impacta en todas estas cuestiones, en todas estas interacciones. Por eso fundé ya hace unos años Trend Smart Cities, bajo el objetivo de ser una consultora especializada en proyectos que directa o indirectamente tengan este enfoque de ciudad inteligente. También tengo entendido que publicaste un libro acerca de Smart Cities, ¿verdad? Exactamente, exactamente. El año pasado, a mitad de año, salió mi libro Ciudades del Futuro, Inteligentes, Sostenibles y Humanas, de Editorial El Ateneo. De hecho, ahora en algunas semanas vamos a estar en la Feria del Libro de Buenos Aires y ya he recorrido varias ciudades de la región presentando el libro que justamente tiene como objetivo acercar todo lo que es la agenda Smart Cities a cualquier persona, a cualquier lector, ¿no? Y eso es un poco, ¿no? También lo que podemos explorar en esta conversación, cómo la agenda de Smart Cities necesita, ¿no? Simplificarse en el mensaje, en la terminología, y por eso nosotros desde Trend Smart Cities trabajamos mucho en lo que es la comunicación y la difusión sobre todos los temas que están abarcados hoy por hoy en la agenda de ciudades inteligentes. Vemos que eres realmente una experta en el tema. Ahora sí, comencemos por el principio. ¿Qué es una ciudad inteligente? ¿Qué es un Smart City? Bueno, como quizás bien sabrás, hay muchas definiciones en lo que es la literatura de ciudades inteligentes. A mí me gusta en algún punto simplificarlo diciendo que es un enfoque, es una visión que justamente lo que implica, lo que representa es esta forma que las ciudades hoy tienen de transformarse en lo digital, en lo sostenible y en una escala humana. Entonces, es decir, que podemos decir que hay tres componentes que son claves, ¿no es cierto? El factor tecnológico que está hoy presente en nuestro día a día y en todas nuestras interacciones, cómo hacer que estas tecnologías se pongan al servicio o a disposición de las personas, pero en armonía con el ambiente y con el entorno que habitamos, ¿no es cierto? Entonces creo que en algún punto es también la evolución Ujú. natural de las ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades siempre se tienen que ayornar, ¿no? A lo que las personas eh, piden en un momento determinado y en un lugar determinado. Y hoy nosotros los ciudadanos, las ciudadanas, exigimos también servicios más digitales, también está esta preocupación porque el desarrollo urbano venga de la mano de un desarrollo sostenible. Entonces creo que Ujú. la agenda Smart Cities en algún punto resume todas estas demandas actuales. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de Smart City, no podemos dejar a un lado la tecnología, porque se nos vienen las ciudades futuristas. ¿Qué tipo de tecnologías se involucran en los Smart Cities? Bueno, te diría que múltiples tecnologías. Eh,
Es verdad que, o sea, inmediatamente cuando hablamos de Smart Cities se nos viene a la cabeza esto que vos decís, este factor tecnológico, porque es verdad que hoy hay un montón de herramientas Ujú, que se pueden usar en las ciudades, ¿no? Y tiene que ver, ¿no es cierto?, con el Big Data y toda la capacidad que hoy tienen diferentes herramientas tecnológicas de captar datos de lo que pasan en la ciudad. ujú. Datos sobre la calidad del aire, sobre cuántas personas pasan por algún lugar, sobre el tráfico de una ciudad, o sea, inmensidad de informaciones que se pueden captar y que eso es, digamos, sin dudas, gracias al desarrollo de múltiples tecnologías. Pero bueno, podemos acá mencionar de verdad una infinidad de opciones que hoy tenemos disponibles, inteligencia Ujú. artificial, blockchain, todo lo que tiene que ver con machine learning, es decir, cualquier tipo de tecnologías hoy en realidad tienen esta capacidad de brindarnos más datos de lo que sucede en la ciudad. Entonces, como te decía, creo que una de estas tres palabras que definen el concepto de Smart Cities, sin dudas, es uno de ellos, la tecnología, pero no la tecnología por sí Ujú. sola, según obviamente mi punto de vista, sino justamente con estos otros dos ejes que son igual de importantes que la tecnología, las personas y el ambiente, el entorno. Eso creo Claro. que en algún punto resume mucho mejor lo que se entiende por Smart Cities hoy, ¿no? Ahora, para que la audiencia pueda entender de mejor manera, no sé si nos puedes dar algunos ejemplos de algunas ciudades que se consideran como buenos Smart Cities y por qué se consideran como Smart City. ¿Nos podría dar algunos ejemplos? Claro. Hay varias ciudades, por ejemplo, hay muchas ciudades europeas, muchas ciudades asiáticas que son consideradas Smart Cities, y acá depende un poco dónde pongamos el ojo, Ujú. siempre me gusta decir a mí. Si tomamos uno de los rankings más conocidos sobre Smart Cities, el Cities in Motion, ¿no? Nos dice de que, por ejemplo, Londres, New York y París son las ciudades más inteligentes. ¿Y qué es lo Mm, que hay en estas ciudades para que, digamos, ranqueen en el top 3? Justamente políticas públicas, mm, ¿no? Que consideran y que piensan cómo hacer que estas ciudades tomen los datos para generar, ¿no?, una economía en base a todo el flujo de datos, ¿no? Esta economía del conocimiento de la que tanto se trata. La preocupación por cuestiones ambientales y cómo hacer que la tecnología se ponga a disposición para que las ciudades se desarrollen bajo este paradigma de la sostenibilidad. Fomentan los ecosistemas emprendedores y facilitan todo esto. También tienen muy en claro, ¿no?, todo lo que tiene que ver con cómo tornarse una ciudad global, ¿no? Cómo ser atractiva para inversiones, para atraer talentos, para atraer nómades digitales, es decir, ciudades que claramente ujú. plantean una visión de ciudad bien arraigada, ¿no?, en el presente, en las demandas que hoy la ciudad necesita para tornarse más atractiva y más competitiva, pero también planteando una visión de futuro. Y creo que estas son algunos de los patrones en comunes que encontramos en estas ciudades. Bueno, después ciudades asiáticas, que seguramente ahí tú conocerás mejor que yo, pero ciudades como Seúl, Shanghái, que también, digamos, siempre eh, se, son, digamos, están en la mira de ciudades inteligentes. Eh, pero bueno, a mí, digamos, tampoco me gusta demasiado por ahí ponernos a comparar ciudades. Creo que sí está bueno evaluar las Ujú. ciudades en su contexto y ver cómo dentro de su contexto evolucionan hacia un paradigma de Smart Cities. Una cosa que me parece interesante es que yo pensé que en los primeros rankings iba a estar las ciudades más tecnificadas, que tengan más tecnología en las calles, pero veo que no es tan así. O sea, tecnología simplemente es una herramienta que te hace evaluar como una de los, digamos, uno de los temas que se evalúan dentro de los Smart City, pero más va enfocado
a cómo la ciudad va evolucionando por el beneficio de los ciudadanos. Creo que está orientado más hacia eso que no tanto hacia las tecnologías. Exacto, exacto. Y por eso yo insisto como mucho en qué se entiende por Smart Cities hoy, porque quizás si esta conversación la teníamos hace 30 años atrás, quizás sí, el concepto de Smart Cities estaba muy focalizado en la tecnología y en Ujú, las ciudades que aplicaban muchas tecnologías, y entonces esta visión un poco más futurista, ¿no? Que nos plantean muchas películas de ciencia ficción en algún punto. Pero hoy el concepto de Smart Cities está como muy también conectado con un contexto, ¿no? Global, donde claramente la revolución tecnológica es indiscutible, pero hoy también todo este factor tecnológico no puede desconocer una agenda global donde sin dudas, o sea, están los objetivos de desarrollo sostenible, que también, ¿no?, nos plantean, bueno, cómo alcanzar ciertas ujú. metas. De la crisis climática tiene cada vez más protagonismo, y entonces hay que ver también cómo las ciudades hacen frente, ¿no?, a la crisis climática. Entonces no podemos hoy desconocer toda esta agenda y este contexto global dentro de la agenda de Smart Cities. Hoy inclusive se empieza a hablar hasta de Climate Smart Cities, ¿no? Como la Smart City en sí hace frente a mitigar los efectos del cambio climático, a adaptarse, y cómo se empiezan a desarrollar un montón de tecnologías para alcanzar estos objetivos climáticos. Ahora, en las ciudades latinoamericanas también tenemos Smart Cities. Claro que sí. ¿Nos puede dar algunos ejemplos cuáles son los más notables? Sí. Em, es interesante porque cuando ponemos el ojo en Latinoamérica pareciera que muchas veces como que, bueno, Latinoamérica por su contexto, ¿no? Donde claramente hay otros temas como pobreza, inseguridad, violencia y demás, pareciera como que el tema de Smart Cities no está presente. Ujú, Y por lo contrario, ¿no? Quienes trabajamos en este tema y particularmente, o sea, yo desde Trend Smart Cities intento trasladar este concepto de Smart Cities al contexto latinoamericano, porque hay muchos esfuerzos que se están haciendo en la región en pos de que las ciudades también avancen bajo esta visión y bajo este enfoque. Por mencionar algunos ejemplos, acá podríamos hablar del caso de Curitiba, que es ujú, justamente en el evento más importante a nivel mundial sobre ciudades inteligentes, ujú. en el Smart City Expo World Congress, que se realiza todos los años en Barcelona. El año pasado se ganó el premio a la ciudad más inteligente. Wow. Veamos que tenemos acá en el sur de Brasil un ejemplo para mirar de cerca una ciudad que, digamos, no es casualidad que haya ganado ese premio el año pasado, sino que en algún punto también es como este recorrido que viene haciendo desde los años 70 en invertir en educación ambiental y en políticas ambientales, que ha innovado mucho en términos de movilidad urbana, que viene también trabajando en generar las condiciones para generar un ecosistema Smart Cities. Entonces, Curitiba, digamos, lo podemos mencionar como uno de los ejemplos. Medellín, sin duda, es un gran ejemplo Mm, también de transformación urbana, de haber pasado a ser una de las ciudades más violentas de la región a lo que es hoy, con corredores verdes por la ciudad, una de las pocas ciudades que en la región también tiene una subsecretaría, ¿no?, de ciudad inteligente. Hace poco salió el ranking de ciudades inteligentes de Colombia, y Medellín ujú. lidera este ranking. Y por eso a mí me gusta un poco también hablar de esto, de cómo traducir la agenda Smart Cities a un contexto latinoamericano, donde quizás ahí Medellín es un buen ejemplo de esto, cómo la agenda de Smart Cities tiene que inevitablemente en la región también estar conectada a temas más sociales, ¿no? Mm, Y el alcalde, por ejemplo, de Curitiba, el otro ejemplo que mencionaba, siempre dice que la innovación no es innovación, sino es social. Y creo que en un contexto latinoamericano esto tiene mucho sentido, ¿no? Y que la agenda Smart Cities está muy conectada también en estas cuestiones.
Santiago, por ejemplo, en Chile, si nos tomamos como referencia este ranking sobre ciudades inteligentes que mencionábamos, el Cities in Motion, en ese ranking Santiago califica como la ciudad más inteligente de Latinoamérica. ¿Y qué es lo que hay Mm, en Santiago? Una planificación a 9 años de Smart Cities, es decir, una visión, digamos, a largo plazo, ¿no? ¿Qué voy a hacer en estos 2 años? Sino, no, ¿qué voy a hacer en los próximos 9 años en términos de Smart Cities? Es una de las ciudades donde encontramos las flotas más grandes de autobuses electrificadas, ¿no? Entonces vemos un transporte público que está haciendo esta transición energética y no hacia lo que es la movilidad eléctrica. Entonces creo que hay ejemplos en Latinoamérica que no siempre quizás son los que vemos cuando estudiamos el tema o en las notas que leemos en los diarios, pero es interesante ver cómo la región también viene trabajando en este tema. En Argentina, Córdoba tiene el primer fondo Córdoba Ciudad Inteligente, que justamente es el municipio invirtiendo en startups, en emprendimientos que ayudan al gobierno a ser más ágil, más eficiente, que ayudan justamente a ir en este paradigma de ciudad inteligente. Entonces hay muchas iniciativas sucediendo, hay muchos esfuerzos de ciudades latinoamericanas para migrar, ¿no?, de una gestión tradicional a una gestión inteligente, que a mi criterio también vale la pena mencionar y poder destacar, porque no es que este es un tema ajeno a la región. claro. Hay una cosa también importante. Bueno, yo he escuchado de muchas personas de que critican un poco estas iniciativas de ciudades inteligentes, especialmente en los países en vía de desarrollo en donde la pobreza es bastante grande. Dicen que estos tipos de implementaciones de tecnologías o tipos de políticas simplemente favorecen de la clase media, económicamente hablando, hacia arriba, pero que la gente realmente pobre no tiene acceso a los diferentes servicios o las políticas no están considerando estas personas. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Existe alguna parte, digamos, algunas limitaciones o alguna parte negativa de esta iniciativa de los Smart Cities? Yo creo que las iniciativas deben existir porque es ir en consonancia con la evolución de las ciudades y de un ciudadano que sin dudas es cada vez más digital. Ujú, Podemos pensar hasta en barrios de Latinoamérica, lo que se llaman, ¿no?, barrios populares o barrios quizás o gente de bajos recursos, pero que sin dudas hoy tienen un celular, que sin dudas hoy las nuevas generaciones tienen ciertas facilidades con toda la digitalización. Entonces hoy una ciudad tiene que estar también pensando servicios acordes a esta digitalización que está cada vez más democratizada. Es verdad que, por supuesto, no podemos negar que la región tiene algunos temas sumamente prioritarios, ujú, como estos que mencionabas, pobreza, inseguridad y acceso a la vivienda y muchos otros. ujú, Y entonces creo que sin dudas ahí hay un desafío en lo que tiene que ver con garantizar conectividad, con hacer que todas estas iniciativas también estén pensadas para todos y no para algunos, ujú. ¿no? Para no segregar aún más la población. Y digo, cuando pensamos para todos, es en pensar para todos en diferentes estratos sociales, pero también en diferentes edades, por ejemplo. Digo, no todo, o sea, no es lo mismo como quizás una persona de 18 años hoy accede a un servicio público que está digitalizado que una persona de 70. Entonces creo que Ujú. también a nivel comunicacional, digamos, es un tema a trabajar desde el nivel comunicacional, cómo todas estas iniciativas también se comunican para todos y pensando en este todos, haciendo este doble clic. Ujú.
Otra de las, digamos, preocupaciones que tiene la gente es que obviamente en Smart Cities se aplican tecnologías y eso no lo podemos evitar y esas es un poco las ventajas de los Smart Cities. Pero también viene un poco la preocupación del tema de la privacidad de los datos. Cada vez más automatización tienen las ciudades y creo que tienen el temor de que las ciudades o que los gobiernos se puedan convertirse en el gran hermano que está viendo todas las actividades. Te pongo un ejemplo. En caso de Corea, bueno, no existe un reconocimiento facial como sí ocurre en China, por ejemplo, que también podíamos conversar un Sí. poco, pero en caso de Corea que conozco más, a pesar de que no existe un reconocimiento facial, la mayoría de las personas hacen pagos electrónicos a través de sus tarjetas de débito, crédito, inalámbrico o con cualquier tipo de cobros electrónicos, inclusive el transporte, el bus, el taxi, en la farmacia, en la tiendita de la esquina para comprarme un caramelito. Y si es que el gobierno hiciera simplemente un empate de todos los consumos que estoy realizando con los datos de geolocalización, realmente podría saber en qué parada de bus esta persona subió al bus, en qué parada se bajó, cuántos pies caminó para comprar una pastilla de tal tipo, para luego tomarse un cafecito en la tienda de tal, etcétera, etcétera. Es decir, cuando nosotros tecnificamos algo, existen muchos datos y esto, si es que esto no está controlado adecuadamente, bueno, obviamente podría invadir la privacidad de las personas. ¿Cómo está evolucionando las ciudades inteligentes para que pueda ofrecer los diferentes tipos de ventajas, pero que no exista esta invasión exagerada a la privacidad de las personas, de los ciudadanos? Ujú. Yo creo sinceramente que con regulación, que ese Mm, control, ¿no? Tiene que venir con una regulación acorde. Porque si no es muy difícil confiar en que sea el Estado o que sea tal proveedor de tecnología, va a ser todo correcto y utilizando todos estos datos de una forma ética. O mm, sea, lamentablemente, creo que en este sentido la regulación podría traer este control y creo que a eso añadiría además un factor que a mí me parece muy importante cuando hablamos de todo lo que está asociado con Smart Cities, que es en algún punto la educación, la alfabetización de la sociedad, ¿no? En todas estas cuestiones. Porque cuán conscientes somos, ¿no? También de todo esto que pasa. Quizás quienes trabajamos en estos temas somos un poco más conscientes de esto. Quizás alguien que no tiene ni idea, ¿no? De todas estas cuestiones acepta y, digamos, y se mueve de una forma más despreocupada. Entonces creo que también generar cierta conciencia en la población de qué hago con mis datos, porque al fin y al cabo nosotros somos los dueños, ¿no? De nuestros datos, pero tener, ¿no? Esa conciencia es algo que también sería interesante comenzar a trabajar, digamos, de una forma más prolija, más seria, ¿no? Y qué pasa con, porque digo, creo que acá hay otra pregunta interesante que es, también muchas veces las personas nos ponemos más sigiloso con nuestros mm, datos cuando eh, sabemos que es el Estado quien los está usando, pero quizás no nos ponemos tan críticos cuando estos datos se los estamos dando a una empresa privada. ujú. Porque digo, desde que ponemos un like en una red social, desde que dejamos un comentario, desde que compramos algo, digamos, todos estos datos también se están utilizando y quizás ahí no nos ponemos tan críticos. En cambio, cuando, por ejemplo, sucedió en la pandemia, todo el mundo puso la voz en alto. Ujú. Entonces, es interesante también esto, ¿no? Para mí hay una cuestión para trabajar. Ahora, existen países como China, en donde todos, la sociedad internacional sabe que se hace un reconocimiento facial con las diferentes cámaras de seguridad que se maneja. Bueno, China tiene sus razones o para otras personas sus excusas para poder hacer estos tipos de controles. Ahora, en Latinoamérica es una realidad que en la mayoría de los países existe una inseguridad. Existe mucho crimen organizado, existe mucha delincuencia. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Estarías de acuerdo utilizar este tipo de tecnologías como reconocimiento facial en la ciudadanía de manera general para poder de alguna manera mejorar los niveles de seguridad en esos países? Uf, es una pregunta compleja Ujú, porque creo que también es en algún punto difícil
comparar cuando sabemos que aquí en Latinoamérica, digamos, el contrato social, por así decirlo, es otro, ¿no? Ujú, En el mundo occidental, en Latinoamérica particularmente, todo lo que tiene que ver con el Estado quizás se mira, ¿no? Diferente. Y entiendo que una super prioridad puede ser la inseguridad, pero no sé si a nivel esto, contrato social las personas estarían dispuestos a ceder eso y a llegar a un consenso, que eso es lo más ujú. complicado, a tales fines. Perfecto. Hablemos cosas un poco más bonitas. Ahora, me gustaría un poquito que nos cuente cómo tu organización ha ayudado a los diferentes gobiernos, a las diferentes empresas en mejorar los servicios en temas de Smart Cities. Buenísimo. Bueno, te cuento, nosotros en Front Smart Cities, o sea, tenemos tres ejes de trabajo bien definidos para ayudar a gobiernos, particularmente a gobiernos locales, que son quienes tienen en su agenda los temas de Smart Cities, a empresas que hoy tienen en su core de negocios algún tema vinculado a ciudades inteligentes, a inversores, a emprendedores. Y lo que hacemos es ayudarlos en tres ejes. Tenemos un eje que es la consultoría, es decir, brindar asesoramiento y los guiamos, ¿no? En los objetivos que ellos tengan, sea desde armar un plan estratégico de Smart Cities, que quizás puede ser una demanda obviamente que venga del sector público, hasta, por ejemplo, algún proveedor privado que necesite aplicar para alguna licitación, algún financiamiento internacional o lo que fuera. Es decir, en el eje consultoría nos adaptamos claramente a las demandas que tenga ese cliente. Venimos también trabajando mucho con desarrolladores inmobiliarios. Hoy Ujú, hay también una demanda grande en proyectos urbanos que se inician desde cero o que ya, digamos, vienen desarrollándose y que quieren migrar hacia este enfoque Smart City. Entonces eso es lo que hacemos en consultoría, acompañar a esos gobiernos, a esas empresas en lo que necesiten para poder tener una visión clara de Smart Cities. Por otro lado, trabajamos mucho en un segundo eje que tiene que ver con educación y formación sobre estos temas, y esto es porque nos hemos dado cuenta, trabajando en diferentes proyectos, que muchas veces hay que empezar por un primer paso, ¿no? Que es saber de qué hablamos cuando hablamos de Smart Cities, cómo una visión Smart Cities puede conectar con esa organización, cómo esa organización puede tener más valor ujú. a sus productos, a sus servicios, a su funcionamiento, se añade, ¿no? Toda esta visión Smart Cities. Entonces, aquí hacemos desde formación a alcaldías o municipios para que a nivel interno, ¿no? Quienes trabajan en el día a día estén alineados con la agenda Smart Cities en esta visión globalizada, pero para poder llevarlo a lo local. Hacemos muchos programas in company para empresas. Hay cada vez más empresas que están interesadas, ¿no? En desarrollar productos y servicios para ciudades y en Ujú, conectar, ¿no? Con el sector público, y porque saben que tienen diferentes elementos que pueden hacer y ponerlos a disposición de las ciudades para hacer las ciudades más inteligentes. Y acá hablo de empresas de tecnología, de empresas de energía, de empresas de la industria automotriz, ¿no? Y muchas otras. Y un tercer eje bien también definido que tiene que ver con la comunicación, ¿no? mm, Nosotros venimos ya hace bastante trabajando, ¿no? En diferentes proyectos y nos damos cuenta de que hay muchos proyectos que, o muchas iniciativas que muchas veces fracasan porque no se saben comunicar, ¿no? Uno mm, puede tener una iniciativa, una política pública perfecta, pero si no llegó a su usuario final, si el ciudadano, si esa persona que se ve beneficiada eh, no entiende, no lo adopta, digamos, no lo usa o lo que fuere, es como de poco sirve, claro. ¿no?
Entonces, trabajamos mucho, por un lado, en democratizar y difundir el concepto de Smart Cities y todo lo que hay dentro de él, en simplificar el lenguaje y el mensaje que se trata en las diferentes iniciativas, particularmente cuando estas tienen como destinatario, ¿no?, final al ciudadano. Y en este eje también trabajamos mucho también en lo que tiene que ver con esto, con explorar nuevas tendencias y qué es, ¿no?, lo que pasa en el mundo urbano, y hacemos mucho benchmarking de ciudades, bueno, ver cómo diferentes ciudades implementaron diferentes soluciones, ¿no? Porque al fin y al cabo, o sea, yo siempre digo que las ciudades tienen un ADN propio, pero que al fin y al cabo comparten muchos problemas, ¿no? Problemas del tránsito, problemas de cómo simplificar sus procesos administrativos, problemas hoy que tienen que ver con cómo descarbonizarse, cómo tener planes de acción para mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, tenemos un producto, podemos decir, insignia, que son nuestros programas de inmersión técnica en Smart Cities, que lo que hacemos es viajar a alguna ciudad que sea reconocida y que sea referencia en términos de Smart Cities, para poder ir a ver en la práctica, Ujú, ¿no?, ujú, cómo todo esto se claro. da, porque creemos que sin dudas es la mejor forma. Yo puedo decirte a ti, mira, lee este paper que explica perfecto el caso de Curitiba, de Seúl o de Londres, pero es Claro. diferente cuando uno va y Ujú. vive y experimenta esa ciudad inteligente, ¿no? Cuando vas y te tomas el transporte público y funciona, o cuando está automatizada tal cuestión o digitalizado tal servicio público. Eh, entonces, un poco lo que hacemos en ese eje es ponernos, siempre digo yo, los lentes Smart Cities y vivir esa ciudad inteligente. Y esto, digamos, viene entonces de la mano con estos ejes que te comentaba, de consultoría, de educación y de comunicación. Y estoy totalmente de acuerdo que vivir la realidad es una cosa importante. Dime a mí, un coreano que está viviendo en Latinoamérica, los cambios culturales que se generan, Me la- imagino. las diferentes ideas de proyectos, por ejemplo, cómo se ejecutan en Asia, en Corea específicamente, si lo tratamos de ejecutar exactamente acá en Latinoamérica, normalmente no funciona porque el ámbito cultural, la forma de trabajar, la forma de vivir las personas, sus prioridades son totalmente diferentes. Entonces, lo que tú indicas de vivir la realidad y tratar de hacer benchmarking, pero adaptado a la cultura, a la forma de estilo de vida de cada una de las ciudades, creo que es una cosa muy, muy, muy importante. Ahora, Tal cual. Y Ujú, creo que, o sea, perdón, pero ahí justo para conectar con esto que decís, a mí muchas veces me preguntan, bueno, ¿cuál es el mejor modelo de ciudad inteligente? ujú, Y la verdad es que, a ver, yo creo que hay modelos muy exitosos, pero que es muy difícil ujú, replicarlos tal cual en otro lugar. O sea, ujú, que yo te diga que el modelo de Londres es replicable y que va a ser exitoso en Quito, en Buenos Aires o en alguna, no sé, ciudad mexicana, la verdad es que no hay claro, ninguna garantía de que te diga de claro. que va a poder ser exitoso, más allá de que Londres, con ese plan, cataloga en los rankings como una de las ciudades más inteligentes del mundo. Ujú, Entonces, creo que se trata, ¿no?, también de eso, de en algún punto esta agenda Smart Cities, decir, bueno, ¿cómo hoy seguimos y estamos ahí alineados a todas las tendencias que hay en términos globales, ¿no? Electrificación de la movilidad, descarbonización y todo lo que hoy se habla en la agenda Smart Cities, pero cómo también todo esto lo llevamos a un plano local, y en hacer esta bajada al plano local es esto, es leer ese ADN de la ciudad, y este ADN implique esto, su identidad, sus cuestiones culturales, digamos, los usos y las costumbres que tienen las personas, cuál es esa interacción con los espacios, con la ujú. tecnología, ¿no? Sin hacer, digamos, esta lectura, es muy difícil también pensar en un modelo de ciudad inteligente que sea exitoso. Entonces yo realmente creo que cada ciudad tiene su
tiene que pensar en su propio modelo de Smart Una consulta. El headquarter, la oficina principal de Trend Smart Cities, ¿dónde se encuentra? en UK. En UK. Ahora, ustedes dan consultorías a todos los países. Entonces, los gobiernos o las empresas que necesiten contactarse con su organización o con Lucía, ¿cuál sería la forma como se podrían contactarse? Bueno, nos pueden contactar, primero pueden entrar a nuestra web para también entender un poco sobre todos estos servicios que brindamos que les contaba, que es www.trend-medio-smartcities.com o escribirnos a contacto@trendsmartcities y bueno, pueden ahí contarnos hacia dónde quieren ir y Ujú. ojalá que los podamos acompañar. Perfecto. ¿Tú estás ahorita, en dónde estás ahorita? Estoy ahora en Sao Paulo. En Sao Paulo. Veo que estás viajando por muchos lados para tratar de entender las diferentes ciudades y la forma de implementar los Smart Cities. Eso me parece muy, muy interesante. Así Ahora, es. cuando ustedes recién comenzaron con la organización, obviamente no deben haber tenido toda la experiencia que tienen en este momento. No sé si nos puedes comentar de algún proyecto o de manera general, de algunas cosas que no le han salido tan bien, porque siempre hablamos de las cosas buenas, las cosas perfectas que han salido, pero siempre tenemos nuestro un poco lado negativo, la parte que queremos Claro. ocultar un poco, pero nos puede indicar un poco las experiencias iniciales en las cuales no le han salido tan bien las cosas y a qué se debió eso y cuáles fueron las lecciones aprendidas de eso. Sí. Yo te diría que el principal fue dar por entendido que quien estaba del otro lado, ¿no? Sea una ciudad, sea una empresa, más allá de que nos venía a pedir algo, sabía exactamente lo que quería en términos de Smart Cities, Mm, ¿no? Y eso fue algo que tengo que admitir, nos pasó varias veces y por eso después abrimos este eje de consultoría que te comentaba que tiene que ver con educación. Nos dimos cuenta mm, de que para tratar temas de Smart Cities hay que comenzar por un primer paso bien inicial, bien base, que es sensibilizar y capacitar sobre el tema. Digo, si uno como ciudad, como empresa, quiere de repente hacer un proyecto de Smart Cities, pero internamente su organización quizás nunca ni escuchó hablar de Smart Cities o tiene una noción así muy vaga, es muy difícil. Eh, entonces creo que, y por eso hoy por hoy hemos aprendido, digamos, esta lección y muchas veces cuando el cliente nos viene con alguna demanda es como que empezamos a indagar a ver si internamente, digamos, están convencidos de que quieren ir para ese lado. mm. Entonces creo que esto es uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido, no dar por sentado que del otro lado, más allá de que nos vienen a pedir algo, concretamente sabiendo que nosotros somos una consultora especializada en Smart Cities, no dar por sentado que ellos realmente saben qué Ujú. implica en un 100% migrar hacia una visión Smart Cities. Ahora, Trend Smart Cities no es solo Lucía, debe existir un equipo de trabajo. Muchas personas me suelen preguntar, yo quiero especializarme en Smart City, yo quisiera ser parte de estos proyectos. Para estos jóvenes que quieren involucrarse en este tipo de proyectos, ¿qué debería estudiar? ¿Qué carreras deberían seguir o qué experiencias deberían ir acumulando para convertirse en expertos en proyectos Smart Cities? Bueno, pregunta interesantísima. ¿Por qué? Porque nosotros, por lo menos acá hablo desde nuestra visión de Smart City, nosotros promovemos una visión de ciudad que sea Mm, multidisciplinaria y que sea holística, justamente porque la experiencia nos ha demostrado de que la ciudad es un organismo vivo, dinámico, y hay que mm, saber entender todas esas variantes, no solo la trama urbana de una ciudad, ¿no? Entonces, por eso nuestros equipos, o sea, y nuestros proyectos los solemos abordar con este enfoque, un enfoque desde varias disciplinas. Entonces acá creo que también el mundo Smart Cities representa un montón de oportunidades para jóvenes profesionales, para esa persona que quizás
recién se recibió o esa persona que ya tiene una formación y está queriendo reencaminar su carrera. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy nosotros en los proyectos, ¿qué demandas tenemos? De urbanistas, pero no solo de, digamos, de arquitectos urbanistas tradicionales, sino que sepan usar herramientas digitales, todo lo que tiene que ver con visualización de datos, con herramientas de inteligencia artificial para hacer diferentes proyecciones y renders y demás, antropólogos, ¿no? Y todo, antropólogos, sociólogos que nos ayuden a Mm, entender qué pasa en ese entorno, ¿no? Porque no es solo hacer un mapa lindo, porque después muchas veces esto no funciona en la claro, realidad. claro. Entonces, todas estas cuestiones sociales, o sea, nosotros las intentamos también considerar muchísimo en los proyectos que abarcamos. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con tecnologías, ¿no? Y, digamos, tecnólogos necesitamos todo el tiempo en proyectos de Smart Cities, pero también personas que estén especializadas en cuestiones socioambientales, ¿no es cierto? Desde aplicar una certificación de la que sea, LEED, la que sea en proyectos urbanos, hasta ver qué tecnologías se pueden aplicar en cuestiones de eficiencia energética de un edificio, de medir la calidad del aire. Entonces, digamos, hay un horizonte súper amplio en lo que se requiere hoy, ¿no? Ujú. En un proyecto de Smart Cities. Pero esto, arquitectos y urbanistas, gente que se dedica a tecnologías, gente que se dedica a cuestiones sociales y ambientales, antropólogos, digamos, claramente gente que por ahí también piense todas estas cuestiones desde las ciencias políticas, ¿no? Cómo pensar políticas públicas para abrazar este concepto de Smart Cities, abogados que nos ayuden a pensar regulaciones. Entonces es un concepto amplio que lo que me parece interesante es que desde diferentes disciplinas los jóvenes no se pueden especializar en estos temas que sin Mm. dudas no digo que son el futuro, sino que ya son el presente. Presente. Bueno, los estudiantes en este momento que están estudiando carreras universitarias, normalmente en Latinoamérica no tenemos carreras que estén especializados en lo que son Smart Cities. Entonces seguirían sus carreras normales en las áreas tecnológicas o en el área de su agrado, pero tendría que autoeducarse en los temas de Smart City para que se vayan ambientándose y para que pueda ver la manera de cómo aplicar sus conocimientos a las carreras en esas áreas. Ese sería un poco el plan que deberían seguir los estudiantes en las Sí, universidades. lamentablemente hoy no hay eso, no hay una carrera a nivel grado Ujú. que te prepare, digamos, para trabajar en un proyecto Smart Cities, pero bueno, sí, después hay un montón de especializaciones que se pueden hacer, desde un Como seguir máster. el diplomado que estás dirigiendo. Exactamente, introducirse al tema con el diplomado que tenemos en la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, pero bueno, sí, ya hoy empieza a haber cada vez más oferta a nivel especialización, Mm. grados, digamos. Ahora, tú que has realizado muchísimos proyectos a nivel mundial y que también has visto ejemplos de proyectos a nivel mundial, supongo que Latinoamérica tiene sus limitaciones y deben existirlo. ¿Cuáles son esas limitaciones más grandes que tú ves para el desarrollo de las ciudades inteligentes? Bueno, podría mencionarte un par, Ujú. pero creo que la que resume perfecto varias de ellas es la cuestión del mindset, ¿no? Mm, La cuestión cultural, de cómo hacer este cambio de chip, ¿no? Cómo pensar las cosas de una forma diferente. Eh, Digo, porque muchas veces es como, bueno, si lo vengo haciendo así, de esta forma, ¿cómo hago para romper eso y pensarlo desde otra forma? Y digo, vemos muchos ejemplos de esto, de que a veces cuesta pensar diferente y no sé, quizás te debe haber pasado a ti, me pasó a mí muchas veces de que te dicen, no, ahora este proceso es 100% digital y después, o sea, lo voy, ¿no? A realizar de forma ujú. digital, sacar una licencia de conducir, lo que fuere, ¿no? Un permiso.
y veo que es toda una burocracia digital, entonces Mm. terminó siendo lo mismo, pero digital. Y entonces yo creo que sin duda no es por ahí, ¿no? Es Ujú, justamente cómo, ya que voy a migrar hacia un formato diferente, ¿no? Donde puedo tener más datos, donde puedo cruzar datos y demás, ¿cómo lo simplifico claro, para que justamente este concepto de ciudad inteligente represente una mejora en la calidad de vida de las personas? Que creo que digamos, terminamos acá justamente en un eje fundamental, porque al fin y al cabo, ¿para qué hacemos toda esta migración claro. hacia una gestión inteligente? Para mejorar la vida de las personas, que somos las que vivimos y transpiramos, me gusta decir a mí, la ciudad todos los días de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo te imaginas la ciudad inteligente del futuro? De aquí a 10 años, de aquí a 15 años, ¿cómo ve las ciudades del futuro? Bueno, yo acá rompo con todas las visiones que nos dan las inteligencias artificiales que andan dando vuelta donde uno pone ciudad del futuro, ciudad inteligente, y son esas ciudades así súper futuristas y muy grises y llenas de edificios. Me imagino que las ciudades del futuro, digamos, leyendo todo este contexto, ¿no? Van a ser ciudades mucho más verdes Mm, y quiero creer eso, ¿no? De que la tecnología, digamos, va a venir acompañada de una visión sostenible de las ciudades, y que vamos a poder en algún punto, con todas las herramientas que tenemos hoy disponibles, hacer que ese futuro urbano sea un mejor futuro urbano. Así que me quedo con esa visión de Veo, pasar de un urbanismo gris a un urbanismo verde e inteligente. No casualmente mi libro, Ciudades del Futuro, se llama Inteligentes, ¿no? ujú, Haciendo eje en el factor tecnológico que ujú, es indudable, ujú. valga la redundancia, sostenible y humano. Quiero imaginar que ese futuro, digamos, nos va a proveer una mejor calidad de vida y va a poner de verdad a las personas en el centro. Veo que tienes una visión bastante positiva del futuro, lo cual debería ser, creo que la mayoría de nosotros deberían tener esa visión positiva, ese pensamiento positiva del futuro. Ahora, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren involucrarse en esta área? Sí, que todavía no han terminado sus carreras o tal vez recién han terminado sus carreras universitarias. ¿Qué tipo de actividades deberían realizar ellos? ¿Qué tipo de autoaprendizajes y qué tipo de experiencias? Creo que también sería una de las áreas importantes, deberían ellos pasar para tratar de acercarse al mundo del Smart City y tratar de convertirse en un experto de Smart Cities. Ujú. Bueno, mi primera recomendación es siempre ser muy curiosos de la vida urbana, porque la vida urbana siempre en algo nos sorprende, siempre encontramos algo surgiendo en algún rincón de la ciudad que después quizás avanza y entonces creo que la primera cuestión es eso, ser muy curiosos y que esta curiosidad trasladarla desde cómo quizás la carrera que están estudiando conecta con el mundo urbano, de cómo también desde las diferentes habilidades que están adquiriendo, cómo pueden tener un impacto positivo en el mundo, ¿no? construido. Y también, o sea, poder aprovechar, ¿no? el tiempo, viste que cuando uno es más joven tiene mucha energía y poder, digamos, decir sí a todas las experiencias que les puedan brindar más conocimiento, y poder entender desde diferentes ángulos la ciudad. Entonces creo que cuando uno es joven tiene que aprovechar eso, a ganar experiencia y que después eso sin duda se traslada en el mundo profesional a poder añadir valor a lo que uno hace, ¿no? Para Y viajar, complementarla, viajar mucho si pueden, porque creo que también esto, digamos, permite ver cómo diferentes cuestiones se pueden adoptar en diferentes contextos. para complementar la pregunta, ¿tú a qué edad comenzaste a interesarte en Smart Cities y cómo te involucraste ya formalmente a este área? Bueno, yo
siempre cuento que desde chica fui una apasionada por las ciudades, siempre me gustó mucho esto de viajar y ver, ¿no? Lo que pasa en diferentes contextos. Siempre me interesó mucho la tecnología, si bien yo estudié... soy abogada, estudié Derecho, me especialicé justamente en Derecho Público Local, que básicamente Mm, es cómo se administran las ciudades, ¿no? ujú, Y cómo funcionan internamente las ciudades. Eh, y después, trabajando en un organismo internacional, eh, voy a estudiar a Viena concretamente. Escucho en Europa hablar en ese momento cada vez más de Smart Cities. Vi que en Latinoamérica, digamos, todavía el tema es como que prácticamente no había llegado y entonces así fue como en la Universidad Austral inauguramos este programa académico que, como te decía, fue uno de los primeros hispanohablantes y bueno, y después así fue como todo este camino me llevó a fundar Trend Smart Cities, justamente porque también vi esto, que no había en ese momento y aún hoy no hay ujú, consultoras que sean sí. especializadas en esta visión de Smart Cities y de poder traer este contexto a un contexto latinoamericano. Justamente, bueno, yo viví en diferentes países de Latinoamérica, también de Europa, entonces un poco también fue cómo hacer para bajar este concepto que en el mundo, digamos, avanzaba aún más a un contexto que también desde lo personal no conozco bien y sé que es diferente. Así que así fue como terminé haciendo lo que hago hoy. Bueno, es una historia bastante interesante que los jóvenes van a aprovechar mucho. ¿Nos podría dar tu último mensaje, un saludo para la audiencia de manera general, algo que se te haya olvidado de indicar? Tienes el momento. Bueno, no, en primer lugar agradecerte a ti por la invitación para esta entrevista. Para mí siempre es un placer hablar de estos temas, así que bueno, esperamos que quienes nos hayan seguido hasta aquí les haya sido de interés y principalmente haberles despertado la curiosidad por este tema, que es un tema que sin dudas representa un montón de oportunidades que ya las estamos viendo actualmente y que sin dudas se van a multiplicar en el futuro y creo que no hay mejor cosa para los seres humanos también de poder trabajar en algo que tenga impacto, donde sabemos que estamos trabajando todos los días para garantizar que nuestros hijos o que nuestros familiares vivan, ¿no? en un lugar mejor, que las próximas generaciones, en términos ¿no? Ujú, generales, ujú. vivan en un mejor futuro urbano, en ciudades que sean inteligentes, sostenibles y humanas. Perfecto, te agradezco inmensamente por la entrevista del día de hoy. Creo que pudimos aprender muchísimo acerca de este tema tan interesante que son las ciudades inteligentes. Creo que la audiencia pudo entender los beneficios de los Smart Cities y que no solamente se trata de tecnología, sino se trata de mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos. Te agradezco nuevamente por haber aceptado la invitación y te deseo el mayor de la suerte en tu organización y en el diplomado que estás dirigiendo para que Latinoamérica cada vez tenga más cantidad de ciudades inteligentes. Muchas gracias, un saludo para todos.